¿Cómo están? Qué gusto tenerlos de vuelta en estas clases virtuales, en esta aula virtual. Todos por todos, es como le he querido decir yo a este pequeño esfuerzo para aprovechar entre todos de la mejor manera posible este encierro que no sabemos cuánto va a durar. La idea es que aprendamos juntos una cosa que es importante, muy importante en este momento, que es cómo funciona nuestro sistema constitucional. Qué bueno que están de vuelta. Ayúdenme a compartirlo con la gente que crean que puede aprovecharlo de la mejor manera posible. Y suscríbanse aquí abajo en el canal para que de manera permanente les estén avisando que ya están las clases nuevas. Esta es la clase 4. Llevamos ya con esta 4 clases para ir aprendiendo poco a poco cómo evolucionó nuestro sistema constitucional hasta llegar a lo que tenemos hoy. Hoy lo que vamos a tratar de estudiar es los 3 sistemas que conviven dentro de la misma Constitución. Tenemos un sistema democrático, un sistema presidencial y un sistema federal que conviven dentro de esto que conocemos como una república. Nuestra república, la República Mexicana, a través de la Constitución, tiene un sistema de acceso al poder, que es el sistema democrático, tiene un sistema de gobierno, una forma de gobierno que es el sistema presidencial, y nuestra república tiene un sistema de distribución de funciones y facultades que es el sistema federal. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de explicar cada uno de estos sistemas y cómo se genera un equilibrio muy delicado al interior de la Constitución, al interior de nuestra república, entre estos 3 sistemas que hacen a veces muy complejo el ejercicio del poder y el ejercicio del gobierno. Vamos a empezar por el primero, el sistema de acceso al poder. ¿Cómo llegan los titulares a 2 de los poderes a ser parte de estos poderes, a ser titulares de estos poderes? Tenemos un sistema que es el sistema democrático y es el sistema de democracia representativa. Las personas que llegan al poder, que acceden al poder a través de los procesos electorales, son representantes de nosotros, representantes de los mexicanos. Tenemos una república federal dividida en 300 distritos electorales y 5 circunscripciones. En estos 300 distritos electorales hay además secciones electorales y casillas a través de las cuales tú y yo votamos para elegir a los titulares de 2 poderes, al titular del Poder Ejecutivo, al titular del Poder Ejecutivo Federal, Nacional, a los titulares de los poderes ejecutivos locales, los gobernadores, y a los titulares de los poderes ejecutivos municipales, los presidentes municipales. Pero también este sistema de acceso democrático nos permite escoger representantes en un Congreso nacional, en un Congreso federal, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y nos permite escoger a las personas que nos van a representar en los congresos locales y en los cabildos de los municipios. Son representantes de nosotros, son personas que en el momento que obtienen a través del voto el cargo, representan algunos al país completo, otros a un distrito, otros a una circunscripción y otros a un estado. Poco a poco vamos a ir viendo cuando nos metamos a ver Congreso de la Unión o sistema municipal, vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos. Hoy quédense con la idea de que cada una de estas personas son sus representantes. Estos tienen el cargo de manera temporal. Hasta hace poco tiempo no se podían reelegir. Hoy, diputados federales, senadores, diputados locales, presidentes municipales, pueden buscar la reelección hasta un número limitado de periodos. Pero son periodos preestablecidos en la Constitución, después de los cuales deben dejar el cargo si no fueron reelectos. Y además, deben rendir cuentas de manera permanente. Según nuestra Constitución, todas estas personas, el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales y cabildos, tienen que rendir cuentas de manera periódica y permanente. ¿Por qué? Porque nuestro sistema constitucional implica que después de la rendición de cuentas, nosotros los ciudadanos evaluamos si los queremos de regreso o no en el cargo una vez que su periodo haya terminado. Esa es la importancia del sistema democrático de acceso al poder.
nosotros decidimos quién llega, nosotros evaluamos su gestión, nosotros nos esperamos a que termine su periodo, revisamos sus cuentas y decidimos si los queremos de regreso o no. Tenemos dos atrasos, vamos a decirle así, desde el punto de vista democrático respecto de otras naciones. No tenemos la capacidad de evaluar el ejercicio de la acción presidencial porque no tenemos reelección en la elección del presidente. Tenemos un periodo muy largo de 6 años y no tenemos la capacidad de evaluar al presidente para ver si se queda o no la misma persona que esté en el cargo. Lo mismo pasa con los gobernadores. Al legislar la posibilidad de incorporar la reelección de vuelta a nuestra Constitución, el sistema político mexicano no se atrevió a dar este mismo paso en los gobiernos locales, y esto lo que nos genera es una incapacidad a los ciudadanos de evaluar los gobiernos locales, que suelen ser los más complicados y a veces los más corruptos, porque tienen un periodo de 6 años preestablecido en la Constitución y no hay reelección, y por lo tanto la única evaluación que podemos hacer es al partido que sometió a una persona concreta a la elección, y un periodo después, 6 años después, evaluar a ese partido con su siguiente candidato. Tenemos ahí un atraso que eventualmente tendremos que discutir. Pero ese es el modelo, el sistema de acceso al poder de representatividad democrática. Ahora vamos a ver el modelo de forma de gobierno. Hay básicamente dos polos en el mundo para determinar cuál es la forma de gobierno. Los sistemas de representación a través de parlamentos, los sistemas parlamentarios, y los sistemas de gobierno de tipo presidencial. Estos dos polos tienen, digamos, dos historias, dos centros históricos que son como muy emblemáticos. El modelo parlamentario surge en Inglaterra. El modelo presidencial surge en los Estados Unidos. Vamos a ver qué es cada uno de estos dos polos para entenderlos de manera adecuada. Empecemos por el que no somos nosotros, un sistema parlamentario. ¿Cómo funciona un sistema parlamentario? En un sistema parlamentario, el país se divide en distritos. Las personas solo pueden votar por aquella persona que se propone en un distrito para formar parte del parlamento. En el momento en que se llevan a cabo las elecciones, se hace el recuento. El partido que haya obtenido la mayoría en el parlamento tiene la posibilidad de hacer gobierno, y por lo tanto el líder del partido mayoritario se convierte además en primer ministro, y su gabinete surge de personas electas dentro de ese mismo parlamento. En Inglaterra es muy emblemático y muy simbólico este tema. Está dividido incluso por una calle. Del lado de Westminster está la gente que forma parte del parlamento, y cuando cruza la calle, literalmente cruza la calle hacia Whitehall, en el momento en que esas mismas personas cruzan la calle y se meten a su edificio de gobierno en Whitehall, ya son parte del poder ejecutivo. Las mismas personas que acá forman parte del parlamento y tienen un asiento y discuten ahí como parlamentarios, cuando se meten a su oficina en Whitehall son parte del poder ejecutivo, que además tiene un aparato profesional de personas que no se mueven con los movimientos electorales, que permanecen en su cargo con cada ciclo electoral y que le ayudan profesionalmente a los nuevos titulares del Ejecutivo que surgen del Parlamento. Normalmente estos parlamentos no tienen un periodo fijo predeterminado. La regla es la regla de mayoría. En el momento en que se pierde la mayoría, se tiene que convocar a nuevas elecciones porque ya no hay alguien que tenga el derecho a formar gobierno. Por ejemplo, en Inglaterra, cuando se pierde la mayoría en una votación del Parlamento, hay toda una ceremonia. La persona que forma parte del Poder Ejecutivo, que es primer ministro, se sube a su coche, sale de la calle de Downing, recorre la calle del Parlamento, se mete a la calle que va directo hacia Buckingham, y en ese momento va y le dice a la reina: le pido que disuelva el Parlamento y convoque elecciones porque ya no tengo mayoría, ya no puedo hacer gobierno. Ese es el sistema parlamentario. ¿Cuál es el sistema presidencial y cómo funciona el sistema presidencial? El sistema presidencial fue inventado en Estados Unidos con la Constitución norteamericana. Es un sistema que le dicen sistema de legitimidad dual. ¿Por qué? Porque las elecciones del Congreso
son completamente independientes de las elecciones a través de las cuales se escoge al titular del Poder Ejecutivo. Los ciudadanos, a pesar de que sea el mismo día, tienen boletas diferentes en la mano, una para integrar el Congreso de la Unión, bicameral en el caso nuestro y en el caso de Estados Unidos. Tienen una boleta para senadores, una boleta para diputados y una boleta separada para escoger al presidente de la República. En este sistema de legitimidad dual no hay ninguna influencia en la conformación del Congreso con la conformación del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está integrado por una sola persona que se auxilia de un aparato administrativo. Y el Congreso de la Unión está conformado por los partidos que hayan ganado con la división distrital y de circunscripciones que tenga el país. México, tenemos 300 distritos electorales, se escogen a 300 diputados por mayoría relativa más 200 de representación proporcional en 5 circunscripciones. Se escoge a 64 senadores por vía de mayoría relativa, se escoge a 32 por vía de primera minoría, los que quedan en segundo lugar, ya lo platicaremos cuando veamos Congreso, y 32 de representación proporcional. Y nada tiene que ver esta elección con lo que pasa con la presidencia. La conformación del Congreso puede ser completamente diferente en términos de partidos y mayorías de cómo se conforma el Poder Ejecutivo. Ese es el primer elemento de un sistema presidencial. El segundo elemento es que aquí sí hay un periodo fijo. En los sistemas presidenciales, en las constituciones, hay un periodo fijo preestablecido que no se puede modificar en el lapso en el que el presidente en turno está en el cargo. No puede ser modificado por el presidente, no puede ser modificado por el Congreso y tendría que cambiarse la Constitución para modificarlo en el cargo. Esto, digamos, genera todo tipo de crisis muy complejas, como hemos visto en Venezuela y en otros lugares, en los que en el cargo, mientras se está ejerciendo el poder, el partido mayoritario amplía el periodo del presidente. Esto genera crisis brutales de legitimidad, porque la idea de un sistema presidencial es que yo como votante voy a la urna y sé que estoy escogiendo a una persona para un periodo fijo, preestablecido, que no puede durar más, pero tampoco puede durar menos. Periodo fijo entonces quiere también decir que esas personas no pueden ser fácilmente corridas del cargo. La idea del sistema presidencial fue tratar de superar estos desequilibrios que a veces se generan en algunos sistemas parlamentarios, en donde fácilmente por crisis política se pierde la mayoría y tienen que ser renovados los parlamentos. En Italia, por ejemplo, hay una crisis tras otra, y los poderes ejecutivos cambian porque cambian las mayorías parlamentarias y por lo tanto se disuelve el parlamento y tiene que haber una nueva elección y tiene que haber un nuevo primer ministro. El sistema presidencial, los constituyentes norteamericanos querían superar esta idea, querían superar este desequilibrio y este descontrol permanente que genera el tener elecciones y mayorías que no cuadran, y por lo tanto querían tener un periodo fijo preestablecido en el cual un presidente supiera exactamente cuánto va a durar y cómo puede ir planeando su sexenio o los 4 años que tiene en el poder. México tiene un periodo inusualmente largo respecto de otros países del mundo, con el añadido de que no tenemos reelección, ¿no? Entonces el periodo es fijo, el periodo se sabe desde que se inicia, es muy difícil acortarlo, es muy difícil deshacerse del presidente, pero debería de ser también muy difícil que el presidente pudiera ampliarlo de cualquier manera, solo a través de reformas constitucionales que siempre serían muy controvertidas. Pero lo mismo para los periodos de gobiernos locales y de presidencias municipales. La idea es que sean periodos fijos, que estén preestablecidos, que sean muy difíciles de modificar hacia atrás o hacia adelante. Y finalmente, una de las características básicas de un sistema de tipo presidencial de gobierno es que dirigen una administración pública. El único titular del poder ejecutivo es el presidente de la República o el gobernador, y ellos tienen la facultad constitucional de dirigir una administración pública. En estos modelos presidenciales, dirigir una administración pública quiere decir varias cosas. Quiere decir tener la capacidad de designar a las personas que van a formar parte de este aparato de administración pública, pero también correrlos, separarlos del cargo. Tiene la capacidad entonces de instruirles
cosas concretas, de pedirles cosas concretas, de exigírselas e incluso de generarles responsabilidades por no seguir los mandatos. Quedan muy pocos modelos puros en el mundo, es más, prácticamente no queda ninguno, porque incluso en Estados Unidos varios de estos elementos están ya matizados en términos constitucionales, en especial el que tiene que ver con la dirección pura de la administración pública. ¿Por qué? Porque incluso en Estados Unidos algunos de los cargos de gobierno tienen que ser sometidos al Congreso para su aprobación. Lo mismo pasa en México. Por lo tanto, ya no hay un modelo puro en el que el presidente escoge a todo su gabinete, puede correr a todo su gabinete, puede escoger a las personas que sea. En los sistemas como el norteamericano y el nuestro, además existen perfiles legales preestablecidos a veces por constitución y por ley, y que hacen incluso todavía más difícil al presidente poder escoger a quien quiera para cargos específicos. Ya no existe este modelo puro entonces en el que el presidente puede escoger a quien sea para cualquier cargo y después eliminarlo por cualquier motivo preestablecido o no establecido en ninguna ley o constitución. Entonces, este es el modelo de sistema de gobierno presidencial diferente al parlamentario que convive con el sistema de acceso que es el sistema democrático. Ahora vamos al último, que es el sistema de distribución de facultades. Este sistema de distribución de facultades lo que genera es diferentes órdenes de gobierno. De acuerdo a nuestra historia federal, lo que tuvimos durante muchos años fue un modelo en el que básicamente había una pirámide no de distribución de facultades, sino de jerarquías. Hoy lo tenemos que entender de una manera completamente diferente, como órdenes de gobierno que tienen sus propias funciones y facultades preestablecidas en la Constitución. Tenemos 4 diferentes órdenes de gobierno: el orden nacional o constitucional, el orden federal, el orden local y el orden municipal. En el orden nacional o constitucional, todo lo que se genera, leyes o decisiones que se generan en este orden, valen para todo el territorio. En el orden federal, los órganos que actúan para generar o reglamentar las funciones del orden federal y solo valen para los órganos y funcionarios del orden federal. En el orden local, además de seguir las instrucciones y las leyes que se generan en el orden nacional, en el de hasta arriba, generan sus propias leyes y sus propias decisiones de acuerdo a las facultades constitucionales para ejecutar aquello que son funciones del orden local. No pueden invadir el federal, no pueden ir más allá de lo que les ordena el orden nacional y no pueden invadir el orden municipal. Y finalmente tenemos el orden municipal, que tiene sus propias funciones, sus propias facultades, tiene que respetar también las instrucciones y leyes que se derivan del orden nacional, no puede invadir los órdenes locales, no puede invadir otros órdenes municipales, pero tampoco tiene que responder a las instrucciones o leyes que vengan del orden federal, algunas sí del orden local, de acuerdo a las constituciones establecidas en los órdenes locales, y puede generar, de acuerdo a la Constitución, una serie de normas, ya sean generales o particulares, para regular el ejercicio de sus funciones. Así funciona el sistema de distribución. Ahora, hay básicamente 2 modelos en el mundo. El primer modelo histórico es aquel en el cual colonias o seminaciones preestablecidas, existentes, se juntan y en un acuerdo generan una constitución a la que le ceden algunas funciones, inventan en esa constitución el orden nacional y el orden federal y se quedan con una serie de facultades. Este es el modelo norteamericano. Es un modelo en el cual diferentes colonias que podían haber sido naciones independientes deciden juntarse, deciden generar un acuerdo, deciden inventar artificialmente un orden nacional o constitucional y un orden federal que los va a englobar a todos en una misma nación, en un mismo territorio, bajo una misma constitución, bajo un mismo régimen constitucional o orden constitucional,
y con una federación que va a coordinar diferentes esfuerzos en diferentes materias. Este es un modelo. Un segundo modelo es un modelo parecido al de España o al de Inglaterra, que no se dicen a sí mismo federaciones, pero cada vez se parecen más a una, en los cuales gobiernos tradicionalmente centralistas, van regresando poco a poco a través de las reformas constitucionales funciones a los diferentes estados para que cada vez estos tengan mayores grados de autonomía, ¿no? Para que estos cada vez tengan más funciones que no se contrapongan con las funciones nacionales o las funciones constitucionales. México es un modelo muy complejo porque nosotros copiamos el modelo norteamericano e hicimos la ficción de que en México había naciones preestablecidas que se pusieron de acuerdo en una constitución para que en esta constitución se generara un modelo federal. En realidad nosotros éramos una colonia con una tradición de varios siglos de gobierno central a través de la capital que de pronto tuvo que adoptar un modelo que le era muy extraño, que era: se inventa una constitución, se inventa un modelo, un orden nacional, un orden federal, y todos hacemos como que los estados regresaron algunas de sus funciones a este modelo. Esto costó un siglo entero de guerras civiles entre personas que querían conservar el modelo central y otras que querían tener un modelo federal. Pero después nos tomó todo el siglo XX acostumbrarnos a este modelo, porque durante casi todo un siglo tuvimos un modelo que se conoció como el modelo de sistema de partido hegemónico, y en realidad la federación era una ficción. Estaba en la Constitución de manera nominal, pero en realidad el presidente de la República y el orden nacional y federal tomaban todas las decisiones y dominaban a través de leyes como las fiscales, las que tienen que ver con impuestos, el presupuesto y una serie de normas que poco a poco fueron controlando el ejercicio del poder tanto en el orden local como en el orden municipal. Estamos apenas aprendiendo a ejercer el poder a través de un esquema de distribución de funciones y facultades. Estamos aprendiendo a respetar el orden nacional, a respetar el orden federal, a que el orden federal solo ejerza sus funciones y no vaya más allá, que las ejerza de manera eficaz y permanente, pero que no trate de invadir las funciones de los estados. Los estados también están aprendiendo a ejercer sus propias funciones, a volverse eficaces en sus funciones y a no invadir las funciones de los municipios. Y los municipios son a los que más trabajo les ha costado aprender, porque tenemos de todo tipo de municipios. Tenemos el municipio, por ejemplo, de San Pedro Garza en Nuevo León, y un municipio pobre en Oaxaca o en Chiapas que apenas tiene para tener una computadora para poder llevar el presupuesto. Tenemos una disparidad increíble y por lo tanto los modelos de gobierno y los modelos administrativos en los municipios son muy dispares y les cuesta mucho trabajo a algunos poder pelear y defender sus facultades, y a otros les es más sencillo por la capacidad administrativa. Entonces, lo que tenemos en nuestra Constitución son tres sistemas: uno de acceso al poder, uno de un sistema presidencial que genera la forma de gobierno, y uno de distribución de facultades, que permanentemente están en interacción y por lo tanto permanentemente generan controversias que poco a poco se van definiendo para ir entendiendo cómo funciona nuestro país. Muchas gracias por acompañarme en esta cuarta clase. Espero que la próxima semana regresemos de manera permanente a estas clases. Vamos a empezar a aterrizar cada vez más en los diferentes poderes y los diferentes órganos. No se olviden de compartir esto con todas aquellas personas que crean que les puede beneficiar, y suscríbanse aquí abajo. Muchas gracias y que tengan muy bonito fin de semana.